Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Ucrania lanzó la semana pasada el mayor ataque con drones contra objetivos militares rusos desde que comenzó la guerra. Destruyó varias aeronaves militares en la base de Pskov, al mismo tiempo que la artillería rusa efectuaba el peor bombardeo sobre Kiev de los últimos meses. El ejército ucraniano carece de misiles de largo alcance, los mismos que Rusia utiliza con frecuencia para machacar a las ciudades ucranianas, destruyendo centrales eléctricas, estaciones ferroviarias, puertos, hospitales y edificios residenciales. Pero, a modo de compensación, los militares ucranianos han desplegado una fuerza de drones de diseño propio que pueden internarse cientos de kilómetros en territorio ruso. A eso mismo llevan desde el año pasado entregados, sabiendo que es el mejor modo de ocasionar daño en la retaguardia del enemigo. Con ellos han atacado regiones distantes como la de Moscú, la de Pskov o la de Ryazán y otras más cercanas a sus fronteras como la de Kaluga, la de Orel o la de Briansk. Las defensas antiaéreas rusas descuentan que casi cualquier ataque que les llegue será con drones y se han especializado en ellos. En el ataque sobre la base de Pskov, la mayor parte de los drones ucranianos fueron derribados antes de alcanzar su objetivo, pero unos pocos consiguieron atravesar el fuego antiaéreo y las medidas de guerra electrónica rusas y hacer blanco. Según la agencia TASS, que es la agencia oficial del Estado ruso, un total de 4 aviones de transporte, el Yushin 76, fueron alcanzados, obligando a las autoridades a interrumpir el tráfico aéreo civil. Otras agencias elevan el número a 6. Las imágenes distribuidas por los medios de comunicación rusos mostraron al menos 2 aviones envueltos en llamas. Esos mismos Ilyushin 76, cuatrimotores a reacción que datan de la época soviética, iban a servir hace año y medio para trasladar desde la base de Pskov hasta el aeródromo de Hostomel, está en las inmediaciones de Kiev, se habló mucho en los primeros días de la guerra, a las tropas de operaciones especiales rusas que tomarían la capital ucraniana de forma limpia y rápida. No fue posible porque el ejército ucraniano se les adelantó y destruyó la pista de aterrizaje. Este de Pskov no fue el único ataque con drones, aunque sí el más llamativo. También se registraron ataques reconocidos por el gobierno ruso en la ciudad de Briansk y en la de Feodosia. Esto está en la península de Crimea. El Kremlin quitó importancia a los daños causados y acusó a los ucranianos de terroristas apoyados por la inteligencia occidental, que según ellos les suministra informes para que consigan dar en el blanco. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aseguró que su país respondería a la agresión, pero aún no han conseguido identificar desde dónde parten esos ataques en Ucrania. A falta de ese dato, dirigieron su artillería contra un centro comercial en Kiev. El ataque se saldó con 2 civiles muertos y 28 misiles de crucero neutralizados por las baterías antiaéreas. Pero Ucrania no quiere permanecer a la defensiva esperando el siguiente ataque. Su táctica de golpear incansablemente con drones de fabricación propia, como los Morok, está dando muy buenos frutos. No les meten problemas con sus aliados occidentales y les permite trasladar el coste de la guerra a quienes la iniciaron, a un coste asequible y sin exponerse a bajas. Los ataques con drones son, además, parte de la ofensiva en curso en el Donbass, que avanza muy lentamente. Los ucranianos tratan de golpear en la retaguardia, fijándose como objetivos prioritarios las estaciones de abastecimiento de combustible, los polvorines y las vías por las que circulan las provisiones hacia el frente. Se están demostrando tan útiles que el gobierno de Zelensky les ha dado prioridad presupuestaria. Rusia también se ha metido en un programa similar, con drones propios y con otros de fabricación iraní. Una guerra de bajo coste pero de alto impacto a la que Ucrania se ha encomendado más por necesidad que por convicción. Hace cosa de 6 meses dediqué un programa al uso de los drones en la guerra de Ucrania. Lo titulé La guerra de los drones baratos. No sé si recordáis, este programa es del mes de marzo aproximadamente. En aquel programa os comentaba cómo los ucranianos llevaban un año utilizando de forma intensa todo tipo de drones. Hablé en concreto en aquel programa, hablé más por lo menos de los drones de vigilancia. También hablé de los de ataque, pero sobre todo de los de vigilancia. Los de vigilancia, los de observación,
fabricación los adquirían o se los donaban desde el extranjero y solían ser de la marca DJI. Drones muy económicos que cualquiera de nosotros puede adquirir en un gran almacén o en una tienda electrónica. Están disponibles en todos los países del mundo y que en países que no están en guerra pues obviamente sirven para los aficionados a volar drones, al aeromodelismo, ¿no? Equipan los más modernos pues unas cámaras de alta definición o de 4K que son extraordinarias y se pueden pilotar de manera más o menos sencilla, incluso desde nuestro propio teléfono móvil. Bien, estos drones muy económicos, se puede comprar un dron de estos desde 400, 500 euros, el famoso soldado Mavic del que os hablaba. Mavic es uno de los modelos, probablemente el modelo estrella de la gama de DJI, tiene muchísimos. Bien, estos drones baratísimos se habían demostrado muy útiles en el frente. Los ucranianos los descubrieron un poco por necesidad. Durante los primeros días vieron que ese juguete, ese divertimento, les estaba sirviendo para localizar posiciones rusas y que todo lo estaban haciendo a un coste bajísimo y sin necesidad de empeñar soldados, unidades propias o helicópteros, que tampoco es que anden los ucranianos muy sobrados de eso. Luego, además, como son muy pequeños pues y vuelan muy bajo, son mucho más difíciles de detectar por parte del enemigo. Bien, estos, como digo, se habían demostrado utilísimos en el frente, ya que gracias a ellos, a su pequeño tamaño y a sus cámaras de alta definición, habían conseguido obtener información muy valiosa del campo enemigo. Incluso los habían ido perfeccionando, hackeándolos en cierta medida. Los técnicos ucranianos habían llegado incluso a hacer rescates de otros drones caídos, más para efectos propagandísticos que otra cosa. Se dio incluso el caso, como os contaba en aquel programa, que un soldado ruso no se había rendido a un soldado ucraniano, sino que se había rendido a un dron ucraniano, suponiendo pues que le estaban apuntando desde lejos. Bien, estos drones resultaron ser un éxito en tanto que costaban muy poco y a cambio estaban consiguiendo mucho. En el caso de que perdiesen uno y los perdían por docenas cada día, el coste era bajísimo. Podemos pensar, no es barato, 500, 600 euros, eso es un dineral y seguramente lo es para cualquiera de nosotros, pero desde el punto de vista armamentístico, un arma de 500 o 600 euros pues es un arma muy barata, extremadamente barata. Los drones DJI de gran consumo suelen ser de plástico, son de plástico, siempre que digo suelen, y son extremadamente ligeros. Los más pequeños pesan un máximo de 250 gramos, ya que para poder volar un dron, sin licencia, quiero decir, en la Unión Europea tiene que ser inferior, tiene que tener el dron menos de 250 gramos o menos. Es la única manera en el que no te exigen una licencia, siempre y cuando, eso sí, no vueles sobre una zona habitada. Pero cualquier persona que se vaya a medio del campo se puede poner a volar el dron sin problemas, siempre y cuando tenga 250 gramos como máximo. Os comentaba también que los soldados ucranianos se habían convertido en unos artistas consumados de estos artefactos volantes no tripulados. La guerra, de hecho, está siendo la mejor escuela de pilotos de drones del mundo y también de técnicos de drones. Unidades enteras del ejército ucraniano se han especializado en la guerra con drones, ya sea para observar como también para atacar. La razón por la que Ucrania ha apostado tan firmemente por esta arma tan novedosa, si nos comentan hace 20 años que el dron se iba a convertir en un arma, en aquel entonces ni siquiera sabíamos lo que era un dron, en el año 2000, sí, un poquito por aquellos que estaban empezando a lanzar los Estados Unidos, pero que eran cosas muy sofisticadas, ¿no? Pero que un dron como un DJI, que digo 20 años, con que nos lo hubieran contado hace 10 ya nos hubiera sorprendido en el año 2012 o 2013, que se hubieran convertido en un arma fundamental, porque están siendo en esta guerra a Ucrania no un arma curiosa que la sacan de vez en cuando y que procuran que se vea. No, es que está siendo realmente útil. Bien, si se han decantado por esto es por su falta de recursos proverbial y por su debilidad en el aire. A los rusos al principio no les hacía demasiada falta, porque cuando empezó la guerra entraron con todo lo que tenían, que era mucho, tanto desde el punto de vista humano como material, y por supuesto dominaban los cielos de Ucrania. Estos los siguen dominando. Ya no tanto, pero no porque se encuentren a otras aeronaves enfrente, sino porque las baterías, los sistemas de defensa antiaéreo ucranianos han mejorado considerablemente. Esto obligó al gobierno y al ejército ucraniano a buscar alternativas.
al carecer de aviones de combate propios, bueno, al menos de aviones modernos, hasta que les terminen transfiriendo los cazas occidentales, pues todo lo que tienen son reliquias soviéticas para las que apenas quedan repuestos. Y con Estados Unidos y sus aliados prohibiéndoles usar las armas que les entregan, en suelo ruso al menos, las pueden utilizar por dentro de Ucrania para no escalar el conflicto. En fin, ya lo sabemos. Los HIMARS, por ejemplo, pues se los habían capado incluso el alcance para que no llegasen a Rusia. Bien, pues con todos estos inconvenientes que se les han presentado, Ucrania ha recurrido a los drones para contener la abrumadora superioridad aérea rusa. Cuando digo abrumadora, no me quedo corto. Desde el principio de la guerra es abrumadora. Como resultado, lo que más vuela en Ucrania no son ni los aviones ni los helicópteros. Son vehículos no tripulados de pequeño tamaño, unas veces con hélices y equipados con cámaras y otras veces de ala fija y equipados con explosivos. Vamos, más que equipados con explosivos, convertidos en lo que se conoce también como municiones merodeadoras, bombas volantes o bombas con, bueno, todas las bombas, cualquier proyectil vuela. En este caso, bombas con alas, ¿no? No es descabellado pensar que en lo que llevamos de guerra, los ucranianos han destruido más aviones de combate rusos en tierra, en sus bases, que en el aire, es decir, combatiendo en el aire. Conforme ha ido avanzando la guerra, se han ido además estos ucranianos convirtiendo en unos expertos absolutos. El mes pasado, de hecho, fue, como os contaba en la introducción, el mes de los ataques con drones. Fue un mes mágico para los ucranianos, tuvieron muchísimos, empezamos con aquellos ataques, estos fueron parte en julio, este verano, por poner un periodo de tiempo algo más largo, ¿no? Han atacado Moscú en varias ocasiones. A principios de agosto hice un programa también sobre este mismo tema, de cómo habían golpeado el centro de negocios de Moscú. No habían conseguido matar a nadie, ni creo que tampoco lo buscasen, querían simplemente tener ese efecto psicológico. Atacaron una zona de oficinas de madrugada, así que la posibilidad de encontrarse a alguien allí es muy, muy remota, más allá del vigilante del edificio, ¿no? Pero vamos, la idea era que saliese en los periódicos y en la televisión y se viese uno de los rascacielos con los vidrios rotos, y eso lo consiguieron, y era lo que os contaba aquí. También atacaron con otra bandada de drones, atacó uno, quedó cerca de uno de los ministerios en Moscú. Luego, 3 semanas más tarde, esto fue el 19 de agosto, un ataque con drones destruyó al menos un bombardero supersónico ruso, un Tupolev 22M3, que es el tipo de avión que utilizan los rusos para disparar misiles de crucero contra Ucrania. Lo atacaron en la base de Solzhenitsyn, en la región de Novgorod. Esto está bastante lejos de Ucrania, esto está en el norte de Rusia. Otras 2 bases rusas fueron atacadas por drones ucranianos en los últimos días. Y esta información, no proviene de fuentes de inteligencia occidental, sino de blogueros militares rusos, que, como sabemos, siguen la guerra al minuto y que por regla general suelen ser más putinistas que el propio Putin. No es la primera vez que nos cuentan ciertos secretos, que cosas que no cuentan los medios, estos blogueros lo cuentan sin ningún problema, porque hay un debate muy encendido en la comunidad de blogueros bélicos, llamémoslo así. Todos están a favor de la guerra, porque es que en Rusia, al menos públicamente, no se puede estar en contra y mucho menos mantener un blog, por lo menos dentro de Rusia. Si uno se va a Estonia o a Lituania o al Reino Unido, sí lo puede hacer, pero no dentro de Rusia. Así que todos están a favor, por regla general suelen ser halcones, ¿no? Son partidarios, en muchos casos, del grupo Wagner, de posturas mucho más radicales que las del propio Putin. Por eso os decía que son más putinistas que Putin. Bien, pues todas estas cosas las van contando y de ahí que nos terminemos enterando todos. Ojo, no es la primera vez que los ucranianos consiguen una hazaña de este estilo. Hace unos meses se las apañaron para destruir unos bombarderos estratégicos rusos en 2 bases, una en la de Ryazan y la otra en la de Engels. Los ataques con aviones no tripulados, con drones, en la región de Moscú también se han convertido ya en algo habitual. Si bien han provocado daños muy limitados, como os contaba antes y como vimos en aquella contracrónica,
Las autoridades de aviación civil rusas han estado cerrando a lo largo de este último mes y medio, de forma intermitente, el tráfico en varios aeropuertos de Moscú. Esto ha tenido un efecto propagandístico clarísimo. Están los ucranianos atacando Moscú, aunque sea solo romper los vidrios de un edificio, y también un efecto psicológico sobre los propios rusos. Esto ha hecho sentir la guerra de cerca a muchos moscovitas, que la perciben como algo lejano y que directamente no va con ellos. No olvidemos que la mayor parte de la recluta se ha hecho entre las comunidades étnicas de Rusia y en las zonas del Extremo Oriente, pero no se ha hecho en la ciudad de Moscú ni en los alrededores. Cada vez que un aeropuerto de la capital se cierra, aunque sea 3-4 horas, esos vuelos se desvían a otras ciudades, obligando a los pasajeros o a otros aeropuertos del propio Moscú, obligando a los pasajeros a prolongar su viaje por carretera, es decir, que no se les va a olvidar. Y saben, porque este tipo de información se da, que han sido los ucranianos los que han atacado el aeropuerto en cuestión, los que han conseguido volar un avión o simplemente impactar contra un edificio, por pequeño que sea, el de las maletas, que sé yo. Todas estas cosas el régimen de Putin tiene complicado explicarlas. Por un lado no puede negarlas porque están a la vista, y luego por otro lado tampoco puede reconocer gravedad, pero tiene que reconocer que les están atacando, porque sobre ese relato defienden la guerra de Ucrania, la intervención en Ucrania, y defienden también esa idea que han transmitido a los rusos a través de los medios de comunicación de que los ucranianos, empezaron llamándoles nazis, ahora les llaman cada vez más terroristas, de que realmente no están siendo objeto de un ataque dentro de una guerra, sino de simples terroristas ucranianos que han conseguido volar un dron desde Ucrania y estamparlo contra un aeropuerto en Moscú. Más cerca de Ucrania, en las regiones rusas del sur, ya pegadas a la frontera, los ataques son más habituales porque es menos el recorrido que tiene que hacer estos drones. La semana pasada, por ejemplo, en la ciudad de Briansk, un dron ucraniano impactó en un complejo llamado Kremniel, que es uno de los mayores productores rusos de microelectrónica, que se utiliza esta microelectrónica en misiles. Esto provocó, al parecer, un incendio. Ojo, según informaron los medios locales. Horas más tarde, otro dron ucraniano impactó cerca de la torre de televisión de la ciudad de Briansk. En la región de Kaluga, un dron ucraniano hizo blanco sobre una instalación de almacenamiento de combustible y provocó otro incendio. Esto, más que los medios, lo dijo el propio gobernador de Kaluga. El 30 de agosto fue la traca final. Ucrania lanzó un gran ataque simultáneo con drones dirigiéndolos a 6 regiones rusas muy distantes entre sí. Según informes oficiales, en la ciudad de Pskov, como os contaba al principio, estos drones alcanzaron una base militar y destruyeron 4 aviones de transporte Ilyushin 76. Es decir, un avión grande, portentoso, de 4 motores, 4 reactores y grandes dimensiones, concebido para transportar carga y tropas. Es algo parecido, salvando las distancias, naturalmente, porque el estadounidense es más moderno al Glowmaster de los Estados Unidos. De hecho, parte de la flota de Ilyushin 76 no se emplea para uso militar, sino para uso civil, para transportar grandes cargas. Todo esto son informes de autoridades locales que aparecen en la prensa rusa o en blogs dedicados a esto. Información disponible para cualquier ruso. Precisamente por eso son reacios a informar de víctimas mortales. Se limitan a dar cuenta de los destrozos materiales al tiempo que acusan a los ucranianos de ser unos terroristas desalmados. El tema les está empezando además a superar porque no encuentran el modo de detener estos ataques. Una cosa es que puedan utilizar 1, 2, 3, 4, 5 como argumento a favor de su propio relato, pero claro, cuando empiezan a ser ataques todas las semanas, a menudo un día detrás de otro, cuando, como sucedió el día 30 de agosto, les atacan a 6 destinos o 6 objetivos distintos dentro del mismo día, esto ya se pasa de castaño oscuro y cuesta reconstruir o adaptar el relato triunfante a este tipo de ataques. Si son unos terroristas, están siendo unos terroristas extraordinariamente efectivos y además el gobierno ruso está demostrando que no puede acabar con ellos, si tratamos de meternos en la mente de un ciudadano ruso. La pregunta que a muchos les ha asaltado, por lo menos que me asaltó a mí, desde luego, es saber qué tipo de dron utilizan para este tipo de ataques tan certeros.
Con un DJI Mavic, evidentemente, esto no lo puedes hacer. Primero, no tiene tanto alcance, y luego no puede cargar explosivos de ningún tipo. Son drones extremadamente ligeros. Nada, un petardo quizá y poco más, ¿no? No son pequeños en absoluto. Además no están ni siquiera importados del extranjero. Son artefactos, en la mayor parte de los casos, de fabricación nacional. Uno de ellos se llama Morok, que en ucraniano significa espíritu oscuro. Es un dron artesano, hecho en la propia Ucrania y hecho además en el curso de la guerra, no es que fuese un desarrollo anterior. Precisamente al haber nacido durante una guerra, eso les ha permitido a los desarrolladores estrenarlos en situaciones reales. Un poco como esas armas que aparecen en el curso de una guerra, como le pasó al carro de combate, al tanque, que apareció durante la Primera Guerra Mundial, la batalla del Somme. Según salió de la fábrica, directamente lo mandaron al frente. Nada de ejercicios ni de pruebas. Según está listo, se acercan a la frontera y los ponen a volar. El Morok es un dron kamikaze. Y no es el único. Desde que empezaron a demostrar su utilidad en esta guerra, han aparecido muchos más modelos. El Estado financia a estos desarrolladores en la medida de sus posibilidades, que no son muchas, y también hay algo de inversión privada. La clave es que el modelo en cuestión sea rápido, que tenga un alcance de más de 300 o 400 kilómetros para poder llegar pues lo más cerca de Moscú que sea posible. Moscú tiene un gran alcance simbólico, no solo para los ucranianos, que por supuesto también, naturalmente para los rusos y para todos los extranjeros. Es decir, que puedan internarse bien en Rusia, que sea capaz de atravesar las defensas rusas y que pueda cargar suficientes explosivos como para hacer algo de daño. Con el petardo que podríamos colgar de un Mavic, pues poco daño se podría hacer. Los modelos que han ido saliendo responden en mayor o menor medida a esas necesidades, a esos requisitos. Y nunca mejor dicho lo de necesidades, porque el programa de drones ucraniano es un prodigio de espontaneidad, que nace de la pura necesidad. Frente a ellos tienen a un ejército mucho mayor en número, pero también en armas, especialmente en el aire y en la artillería de largo alcance. A eso los rusos le han sumado también drones baratos. Se los compran a los iraníes, hay un modelo muy famoso que se llama Shahed, que sale baratísimo, baratísimo en términos militares, cuesta aproximadamente unos $20.000 la unidad. Los compran por docenas y los lanzan contra Ucrania. El Shahed, como le pasa al Morok, es un dron de ala fija. Es esencialmente, como os decía, una munición merodeadora. Un misil con alas de muy bajo coste que se dispara en forma de enjambre. Lo que hacen es que juntan 5, 10, 20 y los lanzan a la vez. Eso confunde a las defensas antiaéreas del enemigo cuando entra en su espacio aéreo, que se emplean con estos pequeños aparatos y, claro, como son muchos, quedan sobrepasadas a menudo estas defensas. Su capacidad destructiva obviamente es pequeña, porque también lo es su tamaño. Pesa unos 200, el Shahed estoy hablando, pesa unos 200 kilos y mide 3,5 metros de largo por 2,5 metros de envergadura. El tamaño aproximado de una mesa de juntas, no especialmente grande. Los iraníes, por supuesto, encantados, hacen caja y no ponen requisito alguno. El cliente, es decir, Rusia, los puede lanzar donde crea conveniente. Da igual que sea Ucrania o da igual que sea una maternidad en algún rincón de Ucrania. Les es lo mismo, no ponen condiciones, simplemente se limitan a entregar a estos drones. Si lanzan 30 y pasa uno que acierta, pues basta. Ese enjambre ha merecido la pena. Son pequeños, pero ideales para destruir infraestructuras civiles como puentes, carreteras o líneas férreas. También, como están bien dirigidos, para destruir, por ejemplo, unidades acorazadas, los nuevos Leopard que acaban de estrenarse en Ucrania, o los Bradleys. En esto, Ucrania está en inferioridad de condiciones. No tiene un presupuesto de guerra que se pueda equiparar al ruso y tampoco acceso a estos drones iraníes. Puede tirar de los turcos, de los Bayraktar, pero son más caros, y de los de sus aliados occidentales. Pero lo que le llegue de Occidente solo puede utilizarlo para defenderse y atacar dentro de territorio ucraniano. En este territorio se incluye naturalmente el Donbass y se incluye Ucrania, lo que es el territorio ucraniano según las fronteras internacionales reconocidas por Naciones Unidas. Eso les ha llevado a desarrollar sus propios drones que sirven tanto para crear titulares en prensa y efecto psicológico en los rusos, pues como los ataques a Moscú del mes pasado, como para atacar directamente a los ocupantes en Ucrania, o más atrás en la retaguardia.
Atacar el centro financiero de Moscú es una noticia jugosa y fácil de colocar en la prensa internacional, incluso en portada, ¿no? Cuando atacaron Moscú hace un mes, pues salió en todos los periódicos del mundo. Pero desde el punto de vista bélico, su valor no es muy alto. Atacar un depósito de combustible o un polvorín en la retaguardia no interesa a casi nadie, pero lo importante es lo segundo, ya que apoya directamente la ofensiva, el esfuerzo de guerra. Una vez lanzado el enjambre, la clave es que al menos uno atraviese las defensas e impacte contra el objetivo. Eso no es nada sencillo, aunque pueda parecerlo. Las defensas antiaéreas rusas son muy buenas y están también muy bien preparados en materia de guerra electrónica. Es decir, emiten interferencias para que el dron caiga al suelo. Eso requiere una planificación muy meticulosa de cada ataque. Tienen que seleccionar cuidadosamente la hora y conocer lo mejor posible cómo están dispuestas las defensas rusas para poder sortearlas o engañarlas mejor. Ahí seguramente las potencias de la OTAN les estén echando una mano. Es posible, no lo sabemos. Facilitándoles información de buena calidad que han obtenido vía satélite o mediante informes de espías sobre el terreno. El problema de los rusos es que tienen que defender una línea de frontera muy larga, de más de 2.000 kilómetros. Una vez atravesada esa línea, pues el dron se encuentra con Rusia. Ha atravesado la línea principal de defensa y a partir de ahí tiene un territorio inmenso. Si no cae, claro, por un proyectil de una batería o lo hace por una interferencia. Pues en ese momento ya Rusia entera se abre para él. Y Rusia es inmensa. El ejército ruso no puede cubrir tantos miles de kilómetros cuadrados. Tiene el camino expedito para llegar hasta su objetivo, ya sea Pskov, Moscú o Riazán, y tratar de acertar en el objetivo. Si en lugar de pasar uno, pasan 3 o 4, porque el enjambre era muy grande, pues las posibilidades de éxito aumentan notablemente. El problema con estos drones es que son suicidas, es que no son reutilizables, son bombas con alas. Una vez lanzado uno hay que reponerlo. Por esa razón no existe una unidad de drones propiamente dicha en Ucrania. Casi todas las agencias estatales y los 3 ejércitos tienen sus propios programas de drones. Los compran fuera o los encargan a desarrolladores locales. Para estos emprendedores crear un prototipo tampoco es fácil. Les es muy complicado encontrar componentes y cuando dan con ellos suelen ser caros. Rusia está haciendo lo contrario, ha centralizado esto de los drones y está fabricándolos en serie. La industria militar rusa tenía de hecho la prioridad de fabricar antes las armas más efectivas de la guerra. Los drones están entre ellos. Están produciendo en gran cantidad un modelo llamado Zala Lancet, que ya emplearon en Siria, y han realizado grandes pedidos a Irán de Shaheds. Pero todavía no se ha visto en Ucrania, de ahí que no se han visto todas las nuevas incorporaciones, así que muchos temen que los estén almacenando para emplearlos en invierno contra la infraestructura energética ucraniana, como hicieron el año pasado. La cuestión es que ambos bandos se han puesto a la par en este aspecto. Hace un año los ucranianos estaban en posición de ventaja, ahora según parece están igualados. La pregunta que habría que hacerse es si decidirán la guerra los drones. Pues la verdad es poco probable. Seguramente estos drones no decidan la guerra, pero sí pueden ir modulando su curso. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que ha escuchado el programa de ayer que hice sobre el programa espacial chino y nos cuenta lo siguiente sobre las patentes. Bueno, nos hace una precisión utilísima. Hola Fernando, espero que estés muy bien. Mira, quería hacerte una pequeña aclaración y contarte una curiosidad conectada. Las patentes no se pueden robar, es un error muy típico. Comentabas hoy que los americanos tienen miedo de que los chinos les roben sus patentes. Lo que se pueden robar, y China roba, y de hecho muchas empresas occidentales se han llevado el I+D+I de China y algunas partes de la producción delicadas, lo que se pueden robar son los secretos industriales, que son informaciones muy secretas y muy valiosas que tienen empresas que no registran como patente y a las que les ponen medidas de seguridad, como escáneres de retina, escáneres de huella dactilar, llaves magnéticas, laboratorios secretos, todo eso. Eso te da una protección legal ante que alguien te robe ese secreto industrial. Las patentes son otra cosa, las patentes son un monopolio de derecho y nadie te las puede robar, porque son públicas desde el día 1. De hecho, de ahí viene la expresión dejar patente o hacer patente. Si tú tienes una invención y en vez de dejarla secreta, por ejemplo, la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola es un secreto industrial. Han pasado más de 100 años y nadie puede hacer la Coca-Cola porque sigue siendo un secreto industrial. Pero si tú decides, oye, voy a sacar esto, lo voy a hacer público, puedes ir y registrar una patente si tu invención es nueva y es inventiva,
la oficina de patentes americana, la europea, la española, la que sea, te da un monopolio de derecho a cambio de que tú hagas pública esa invención. Entonces te dan 20 años de monopolio de derecho y al cabo de esos 20 años tu invención pasa al dominio público y ya no tienes ningún derecho sobre ella. Por ejemplo, la aspirina de Bayer. La aspirina de Bayer es de finales del siglo XIX, caducaría la patente en los años 20, los años 30. La Coca-Cola, todo el mundo puede fabricar hoy en día aspirina sin pagarle nada a Bayer, nadie puede fabricar Coca-Cola porque es imposible. Entonces era eso, los secretos industriales se roban, las patentes no. La curiosidad es la siguiente, a China se le está acusando últimamente de usar una estrategia geopolítica que es de no proteger las patentes de las empresas occidentales en su territorio. Es una especie de piratería, se le está acusando a organismos internacionales de una especie de piratería estatal o algo así. El caso es que hoy en día el sistema que tenemos básicamente es los países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio se comprometen por un acuerdo que se llama el TRIPS de los años 90 a que van a proteger la propiedad industrial en sus países, ¿no? Porque la propiedad industrial, las patentes, en este caso, van país a país, lo dan los estados soberanos. Entonces, si tú como Estado soberano no creas leyes para proteger la propiedad industrial, en este caso las patentes, de todas las empresas del mundo, no importa si son de tu país o no, de ahí es una estrategia geopolítica mundial, te sanciona la Organización Mundial del Comercio. Si tú eres un Estado granuja y estás jugueteando con esto, como arma geopolítica, te puedes salvar si eres un caso como el de Corea del Norte. Corea del Norte, como no es de la Organización Mundial del Comercio, no le pueden sancionar con nada de la Organización Mundial del Comercio. Vamos, que se pasan la propiedad industrial por el forro. En el caso de Rusia, el año pasado, si te acuerdas, Putin un día se levantó y dijo, desde hoy, la propiedad industrial, las marcas y las patentes de las empresas occidentales ya no valen nada en Rusia. Entonces, Putin se lo pasó por el forro, pero por eso a Rusia la van a sancionar, porque es parte de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué está haciendo China? China está haciendo algo, parece que está haciendo algo muy curioso, es una estrategia de desgaste. Es decir, sobre el papel han creado las leyes, los juzgados, los mecanismos, tienen la policía, que actúa haciendo lo que le dice la Organización Mundial del Comercio y estos acuerdos, el TRIPS, que tienen que hacer para proteger la propiedad industrial de todas las empresas del mundo que vayan ahí a China a registrar sus patentes, ¿no? Pero en la práctica llevamos unos años que los organismos internacionales, los observatorios y las grandes multinacionales sobre todo están reportando a los políticos, a las autoridades de Occidente, que en China que están pasando cosas raras con este tema, que los juzgados van más lento para las empresas occidentales, que se toman decisiones los jueces que no son muy transparentes, que no tienen mucho sentido. Hubo una el año pasado, hace un par de años, que un juez tomaba una decisión que le decía a una empresa multinacional, una muy grande de telecomunicaciones occidental o japonesa, no recuerdo ahora, la licencia mundial que tenía que poner, o sea, se extralimitan, ¿sabes? ¿Y qué está ocurriendo con todo eso? Que eso pone en una situación muy fea a las empresas occidentales. ¿Por qué? Porque el secreto industrial tú te lo puedes llevar, te puedes llevar la producción o el I+D+I de China, te lo sacas, pero la patente no. La patente, cuando tú la haces pública en Occidente, si no la registras en China, una empresa china la puede registrar allí si tú no lo haces. Y vas a registrarlo siendo una gran empresa si sabes que te va a poner todos estos impedimentos China. Entonces eso es lo que está pasando a nivel internacional. Está China como jugando a hacerse la sueca, digamos, hacer el vago, y a la vez las empresas occidentales están que ya no saben qué hacer. Registro, no registro, protejo, no protejo. Nada más, un saludo y perdona si me he extendido mucho. Pues muchas gracias, Juan, por la precisión. Lo que quería decir era eso mismo, los secretos industriales, que como bien sabes los chinos son expertos en apropiarse de ellos. Esto que os contaba sucedió hace más de 10 años, en 2011, cuando todavía las relaciones entre China y Estados Unidos eran aproximadamente buenas. Obama, de hecho, llegó a tener una relación envidiable con China. Imagínate cómo debía ser la cosa para que lo prohibiesen inmediatamente. No ya la cooperación entre las dos agencias espaciales, sino incluso que los astronautas chinos subiesen a la Estación Espacial Internacional por si se llevaban algo. En aquel momento, esta iniciativa de Obama no le pareció mala a la Agencia Espacial Japonesa y a la europea. Y de hecho apoyaron lo que acababa de hacer Estados Unidos. Para China supuso en cierta medida una faena y en otra medida una oportunidad, porque les permitió ir completamente por su cuenta. Lanzar su propia estación espacial, la Tiangong, que es bastante parecida a las estaciones espaciales soviéticas como la Mir. Bueno, algo similar sucede con la cápsula y con los cohetes de lanzamiento. Es decir, que los secretos espaciales soviéticos sí que se los han llevado sin problemas. Y eso mismo era lo que quería evitar Obama. Bien, vamos ahora con Francisco, que enlaza con lo que comentábamos ayer de la oferta y la demanda de información. Hola, Fernando.
Le he respondido a un contraescucha de que el periodismo y los medios en general dan lo que la gente pide, informan sobre lo que la gente quiere ser informado. Y me parece completamente correcto. Pero lo que venía a decir es que mucho defender a los medios, porque eres periodista, es normal, trabajas en ese medio, pero luego critica a los políticos por exactamente lo mismo. Son hermanos, la política y el periodismo son hermanos. Si hablas mal de la política, todo lo que dices malo de la política lo puedes decir del periodismo. De hecho, el periodismo muchas veces ha encabezado, el periodismo, la información, los medios, han encabezado cosas peores que los políticos. Si, por ejemplo, tenemos una alerta climática, es porque los periodistas saben que meter miedo, que tenemos una necesidad de miedo, que estamos como especie acostumbrados a tener más miedo porque vivíamos en unas condiciones mucho peores. Los periodistas saben que el miedo vende, el asustarte porque algo pueda pasar y para que te prepares, vende. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de varios ciclos de meter miedo, los políticos dicen, oye, la gente tiene miedo de esto, vamos a venderles esta idea, vamos a venderles que les vamos a salvar. Ahí tienes como el periodismo va por delante de todo un movimiento. Con el COVID pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Con el COVID pasó exactamente lo mismo. Y vemos al Reino Unido allí, la gente estaba aterrorizada, los medios empezaron la máquina continua, estaba todo el mundo aterrorizado y señalábamos incluso a los suecos como locos que dejaban morir a su gente cuando nosotros estábamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en definitiva, que completamente de acuerdo, el periodismo da a la gente lo que pide y la política también hacen exactamente lo mismo. Si unos son deleznables, los otros lo son igual o más. Y bueno, y por cierto, que cuando Pedro Sánchez miente y le siguen votando y le votan más, es porque Pedro Sánchez sabe que la polarización ha llegado al punto de que le vende lo que ellos necesitan. Yo te digo a ti que los votantes del PSOE son capaces de creer en la amnistía porque es mucho mejor que venga Vox. Y eso lo saben ellos, ya está. Le dan lo que pide el pueblo. Venga, un saludo a todos los contraescuchas. Pues mira, Francisco, yo soy periodista, pero no soy corporativista. De hecho, a ver, yo trabajo solo en un estudio, sin editor ni redactor jefe y sin tener una cabecera. Soy el primero que repudia ese tipo de corporativismos periodísticos. De hecho, me consta que muchos periodistas no me consideran como tal porque estudié historia. Me consta porque alguno me lo ha dicho, vamos. Lo que sucede es que yo sí conozco cómo funciona el mercado de la comunicación, el mercado de la prensa, porque llevo toda mi vida trabajando en esto y porque lo he hecho en distintos medios. Sé exactamente cómo fluye la información. Mira, yo empecé en televisión, de ahí salté a la prensa escrita, he pasado también por la radio y he estado tanto en periódicos de papel como digitales. La parte actual de mi carrera la conocéis, le doy a todos los palos, ¿no? Llevo tantos años en esto que veo nacer una noticia y más o menos intuyo su desarrollo en función del interés de la audiencia. A ver, no es que sea muy listo, es que después de un cuarto de siglo, pues dedicado a esto he adquirido algo de oficio. Pero vamos, esa identificación que haces entre periodistas y políticos no es muy acertada. Los periodistas carecen de capacidad de coacción para imponer cosas mediante leyes. Es cierto que muchos están demasiado cerca del poder, algo que por cierto buscan denodadamente y tienen influencia sobre él, pero un periodista no te puede hacer una inspección fiscal o ponerte una sanción o mandarte a la guerra, cosa que un político sí. En las redacciones sí sé que se vive cierta competitividad, equiparable a la de buena medida los partidos políticos, sobre todo en las de televisión. Pero eso no es exclusivo de las redacciones, ¿eh? Hay ciertos trabajos en los que la competitividad entre los empleados es feroz. En fin, ahí tienes el sector financiero, los arquitectos, también los abogados. Son ambientes hipercompetitivos en los que pues prosperan muy a menudo los trepas. El periodista, en líneas generales, está sometido a ese tipo de presiones. Pero bueno, yendo al puro contenido, un periodista está siempre buscando un tema que interese. Cuando da con él, sigue por ahí. Si ve que no ha despertado mucho interés, cambia de tema. Así es como funciona este oficio. Ese tema a veces viene de una investigación propia, otras veces viene de unas declaraciones de un político, de un chivatazo, de una exclusiva que le han dado. Otras veces viene de las redes sociales, ha descubierto que hay un tema del que se habla mucho y le hinca el diente. Esa es la manera de proceder de cualquier periodista, tanto los buenos como los malos. El famoso olfato para la noticia del que habrás oído hablar seguramente no es más que olfato por temas que interesan a la audiencia.
Yo trato una serie de temas que considero que a mi audiencia le van a interesar. El de hoy, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, me consta que a buena parte de la audiencia le interesa. Y no porque ellos me lo digan, sino porque lo veo en la estadística. Eso además mejora el producto porque terminas convirtiéndote en un experto sobre ese tema. Bueno, esa es la razón por la que las redacciones están divididas en secciones especializadas. Un redactor que se dedique a hacer temas energéticos, por ejemplo, o temas de transporte, pues termina siempre sabiendo mucho de ese sector en concreto. A partir de ahí, pues ya lo que trata es de ofrecer a sus lectores o a sus oyentes todos los días historias nuevas que sean de su interés. Unas veces lo consigue y otras veces no. Lo que te aseguro es que todos nos ponemos delante de una hoja en blanco cada mañana. Y no solo hay que rellenar la hoja en blanco, sino que además hay que hacerlo con un tema que interese a mucha gente. Puede parecer fácil, pero te aseguro que no lo es en absoluto. Esto por la parte de los periodistas. Pero es que creo que estás incluyendo en el gremio a otra raza distinta, que son los tertulianos. Vale, hay algunos tertulianos que además son periodistas, eso está claro, que utilizan lo de las tertulias como complemento, pero otros simplemente se dedican a ser tertulianos profesionales sin más, que van a tertulias, un género muy español, por cierto. No tienen nada de periodistas. Son, comentaristas en todo caso de actualidad. Y luego por otro lado están los activistas. Los activistas son militantes políticos metidos en el negocio de la comunicación. Esos siempre van a estar con el mismo tema las 24 horas del día, sin importar qué interés o no. Están ahí para eso. En España, a mi juicio, hay demasiado activista en el mundo de la comunicación. Pero claro, si lo hay es porque hay demanda de ese tipo de información tan sesgada. Bien, vamos ahora con Kai, que vuelve con el tema este de Rubiales, que es, aunque nos parezca mentira, aún colea. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar el programa de hoy del caso Rubiales y no estoy muy de acuerdo en una parte de la línea en la que se ha llevado este programa y en general de cómo se está tratando, ¿no? en el país. Sí es cierto, ¿vale? Ahí sí estoy de acuerdo que esto ha sido un arma mediática para la izquierda, ¿vale? Ya sea para tapar los más resultados, ¿no? de las últimas elecciones, para darle voz a ellos y para ocultar pues posibles acuerdos que estén haciendo con partidos independentistas, etcétera, ¿vale? La verdad que este caso le ha venido fenomenal a la izquierda, ¿vale? Que en sí pues le están dando quizá pues en parte mucha más voz de lo que se debería. Digo quizás, ¿vale? Porque esta es la línea en la que estoy de acuerdo, pero en la que no estoy de acuerdo es en restarle importancia a un caso de que si es verdad que no ha sido consentido, ¿vale? Si es verdad eso, es un caso a tener en cuenta. Ya no porque sean dos personas que uno le ha intentado a un pico, eso es otra cosa que yo considero importante. Se le está restando mucho, sobre todo, como tú bien dices, al tiempo. Un pico de una centésima de segundo, de medio segundo. Es importante el tiempo aquí, es decir, si yo no estoy de acuerdo o yo no doy mi consentimiento a un acercamiento íntimo, porque esto ha sido un acercamiento íntimo, da igual, es importante el tiempo, es decir, se ha acercado a mí íntimamente y yo no he querido. Da igual que dure medio segundo a que dure 3 segundos. El sentimiento mío va a ser el mismo, ¿sabes? Otra cosa es que sea un pico, un beso, una violación, eso sí es importante, ¿vale? Pero veo que se reivindica mucho ciertos aspectos para restarle importancia, como es el tiempo. No, es que fue medio segundo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué más da que fuera medio segundo a 3 segundos? Aquí lo importante es que es una persona mediática, un personaje público, Luis Rubiales, y una persona importante, el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿sabes? Como bien dices que hay violaciones que son, evidentemente, ¿no? Son pues mucho más graves, ¿no? Y no se les da tanta voz. Claro, debería darse la misma voz, pero es que Luis Rubiales es una persona muy importante en este país, una persona pública, por eso se da voz. Aparte de que medios de la izquierda lo usen, ¿vale? Como miserables que son estos políticos, que son todos miserables. Pero es un personaje público y esto hay que tenerlo en cuenta porque si es verdad que no ha sido consentido, ha hecho un abuso de poder. No un abuso sexual,
que ahí yo estoy de acuerdo de que no es un abuso sexual, pero sí un abuso de poder. Si es verdad que no fue consentido. Y da igual que dure medio segundo o que dure 10 segundos. Al final se ha aprovechado de su posición o de X motivo para ese beso. Que vale, que es un pico, sí, pero no hay que seguir ahí, que si medio segundo, que si un pico, que si el litro de aceite está por las nubes y se le echa cuenta esto, no. Yo creo que ese no es el caso. El caso de que Luis Rubiales, este personaje, deja mucho que desear, ya sea por este gesto, por el gesto de tocarse sus partes íntimas en las gradas. No, este hombre tiene que haber estado fuera hace ya mucho tiempo, ¿sabes? Y yo veo que la línea, y perdón porque me estoy extendiendo mucho, que la línea creo que se está llevando medio regular, ¿sabes? Evidentemente es un arma política que usan pues, todos estos podemitas, ¿no? Pero yo creo que no hay que restarle la importancia que tiene en el otro aspecto, ¿sabes? Porque si es verdad que no fue consentido, ella tiene todo el derecho, esta jugadora tiene todo el derecho del mundo a mostrarse, ¿no? En la prensa para que este hombre vaya fuera. Y de igual que fuera medio segundo, que fuera un minuto, ¿sabes? Porque al final el hecho es que le ha dado un beso y ella no lo ha consentido, ¿sabes? Si es que sí fue consentido, pues bueno, pues ya está sacado como anécdota, pero como el caso es el que es, pues no lo es, ¿no? Así que bueno, esa era mi opinión. Y que en sí este personaje pues debería haber estado fuera ya no solamente por esto, ¿no? Sino por muchas otras cosas más. Así que nada, un saludo. De este tema que hemos hablado aquí durante la semana pasada, pues desde todos los ángulos posibles. Pero bueno, seré breve. Vamos a los hechos. El primero, la información gráfica disponible, es decir, lo que ven nuestros ojos. Vemos una celebración deportiva en la que el presidente de la federación se abraza con una de las jugadoras y se dan un beso muy breve. Una celebración deportiva por todo lo alto porque han ganado la Copa del Mundo. Todo dura décimas de segundo. Tenemos otro vídeo en el que la jugadora bromea sobre ese asunto con sus compañeras en el autobús. Esto es la parte gráfica, estos son 2 vídeos, nada más. Simplemente míralos. En la declarativa tenemos una primera declaración de Jennifer Hermoso en la que dice que fue una anécdota sin importancia. Y otra declaración de la otra parte, en este caso de Luis Rubiales, diciendo que fue una anécdota sin importancia. Luego Jennifer Hermoso se enmendó y dijo que no había sido consentido. Bien, estos son los hechos. Aquí vamos a los hechos, datos duros. Saca tú mismo la conclusión. Por lo demás, que Luis Rubiales debió ser cesado hace tiempo, pues está claro que sí, ya lo dijimos Rubén Arranz y yo, pero no por esto, sino por otras más gordas que hizo en el pasado. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la nueva carrera hacia la Luna. La primera carrera espacial dejó claro que, para satélites, investigaciones y quizás turismo, el espacio es asequible, y que para alardes de reputación resulta cara y peligrosa. El pastizal que le va a costar a China la quizás exitosa base lunar limitará su capacidad de acción aquí en la Tierra. Ellos sabrán que han hecho las cuentas, aunque pareciese que se perdonan enseñanzas del pasado. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 5, mañana 6 y estaré de vuelta. Hasta mañana.